En este video voy a explicar las redes neuronales artificiales como estos modelos de la inteligencia artificial que están inspirados en las estructuras neuronales del cerebro. Son modelos bioinspirados y su base pues se encuentra en el entendimiento de la neurona biológica, de donde se obtienen los modelos matemáticos de comportamiento. Entonces estos, como muchos otros algoritmos, son modelos bioinspirados. Para comprender cómo funciona una estructura neuronal artificial, primero tenemos que entender el modelo biológico de una neurona, y esto lo explicaré simplificando bastante. Los modelos biológicos son muy complejos y tendremos que hacer muchas suposiciones, muchas simplificaciones con el fin de obtener la información más relevante en cuanto a las características de un sistema inteligente, es decir, un sistema que puede aprender de su entorno, que puede ser entrenado, que puede modelar fenómenos y sobre todo que puede predecir. Entonces, bueno, vamos a empezar con entendiendo primero el modelo biológico de una neurona. Y bueno, pues obviamente tenemos que empezar por el cerebro, ¿no? Que es el lugar, el órgano que está constituido por neuronas. Es un controlador del cerebro altamente no lineal, capaz de realizar procesamiento en paralelo, ¿sí? No realiza un procesamiento en secuencia, sino que el cerebro tiene capacidad de ejecutar una infinidad de tareas a la vez. Por eso se dice que es un procesador paralelo, muy complejo, altamente complejo e interconectado. El componente básico del cerebro es la neurona. Es la unidad básica de procesamiento de información en el sistema nervioso, y es posible, para comenzar a hacer algunas suposiciones, es posible simplificar el modelo de procesamiento del cerebro sistematizándolo. Si nosotros lo vemos como un sistema con entradas y salidas, podemos facilitarnos un poco el entendimiento del cerebro, donde pues hay entradas que reciben estímulos. Esos estímulos son procesados dentro del sistema nervioso central y se responde. Por ejemplo, en este caso particular tenemos un tejido muscular, el cual imaginemos que es pinchado por una aguja. Unas neuronas especializadas motrices envían el impulso. Ahorita vamos a ver cómo ocurre esto. Dentro del sistema nervioso se procesa esta información del pinchazo y se da una respuesta hacia un tejido especial, que en este caso serían dentro de los mismos músculos, fibras musculares, donde están inervadas o donde están conectadas otras neuronas especializadas en dar una información, un impulso nervioso, y esto se traduciría pues como retirar. Si fuera la mano, donde te pinchan la mano, pues tú la retiras, ¿sí? Esta es una simplificación bastante generalizada. Hay muchas cosas aquí muy complejas que ocurren, pero nos sirve para generar la intuición de cómo funciona el sistema nervioso, ¿sí? Bueno, esto se lo debemos a los estudios que hizo un excelente profesor, un excelente científico, Santiago Ramón y Cajal, quien fue quien propuso la teoría que establece que las células nerviosas o las neuronas son las unidades más pequeñas que procesan la información y que la transmiten entre ellas mediante señales electroquímicas a través de un proceso bastante complejo conocido como sinapsis. Esta idea que sentó Ramón y Cajal pues puso las bases para el estudio de las redes neuronales y la comprensión de cómo funcionan los sistemas nerviosos y cómo funcionan los seres superiores, todos aquellos que funcionamos mediante un sistema nervioso. Básicamente obedecemos estas reglas de transmisión de información, y bueno, son la base para la actual investigación en neurociencias y lo que posteriormente se desarrolló como redes neuronales artificiales. Entonces el origen de mucho de lo que ahora conocemos se lo debemos al profesor Santiago Ramón y Cajal, médico español. Bien, una vez que sabemos que la inteligencia o la capacidad de procesar esta información
está en el cerebro y que las unidades que constituyen el cerebro son las neuronas, pues se tiene que hacer un estudio de cuáles son los componentes, cuál es el sistema mínimo de una neurona, ¿sí? Son 4 básicamente: el cuerpo celular o soma, las dendritas, el axón, que es quien envía los mensajes, las dendritas que reciben los mensajes de otras neuronas y las sinapsis. Como podemos apreciar en la imagen, el soma de una neurona, también conocido como cuerpo celular, contiene una gran cantidad de dendritas. Las pueden apreciar en la imagen como ramitas que salen del cuerpo celular y se extienden desde el soma de una neurona y se ramifican aún más en otras ramificaciones más pequeñas llamadas espinas dendríticas. La función principal de las dendritas del soma es recibir señales o impulsos eléctricos y químicos de otras neuronas o células sensoriales y transmitirlos al soma. Una vez que las señales son recibidas por las dendritas y transmitidas al soma, son integradas y procesadas antes de ser transmitidas a través del axón de la neurona. El soma es, pues, el procesador de la neurona. Al recibir los estímulos de las dendritas, realiza una valoración o tara de las entradas, y si se supera cierto umbral, entonces el soma, el cuerpo celular, genera un impulso eléctrico que se transmite por el axón, muy similar a un botón cuando activa un proceso. El soma genera este impulso por medio de una función que activa o no una respuesta. Este mecanismo es el encargado de transmitir de forma eléctrica la información. Una vez que hemos entendido los conceptos de los componentes básicos de la neurona biológica, es posible comenzar a hacer un modelado de las partes que la constituyen. Recordemos que las partes son el soma, el axón, las dendritas y las sinapsis. Una de las funciones bien importantes, y aquí voy a hacer algunas anotaciones, es el hecho de que las dendritas se están conectando con otras neuronas. Aquí se puede apreciar algunos axones que están conectados con las dendritas de la neurona. Y aquí viene una cantidad de información que se extiende desde otros procesos de otras neuronas. Bien, esta información llega al cuerpo celular y se procesa en una especie de procesamiento de todo o nada. Es decir, aquí se toma la decisión de si este estímulo junto con este estímulo y todos los que estén llegando, se toma o no una decisión. Es decir, se emite un pulso eléctrico a través del axón, dependiendo de la cantidad de información que se haya recibido desde otras dendritas. Y esto tiene todo el sentido porque imaginemos el caso cuando hablábamos de pinchar la mano, por ejemplo. Hay personas que pueden sentir más o menos dolor con la cantidad de un pinchazo. Es la sensibilidad, pues esta sensibilidad, habrá personas que son más sensibles y habrá personas que son menos sensibles. Bueno, una persona que es muy sensible, a lo mejor con cierta cantidad de información o con muy poca cantidad de estímulo, entonces emite una respuesta. Pero una persona que no tenga tanta sensibilidad necesite una mayor cantidad de estímulos para poder emitir un pulso, ¿sí? Esto puede parecer superfluo desde las ciencias biológicas, pero recuerden que estamos tratando de hacer un modelo lo más fácilmente posible de comprender para conocer y hacer un modelo matemático de la neurona artificial. Esta función de todo o nada, es decir, la neurona responde o no responde, o es muy sensible o es menos sensible o nada sensible. Este pulso que se genera es un pulso eléctrico que lo manda el soma a través del axón. Este pulso viaja a través del axón y llega a otras dendritas de otras neuronas, tal cual llegó por acá, por este lado, ¿sí? Llegó por las dendritas de la neurona A, se conecta, probablemente la neurona A está en alguna parte que no se muestra aquí, esta es la neurona B, se emite un pulso y se le manda a la neurona C y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, ¿cómo viaja este pulso? Lo vamos a ver, es algo bastante interesante de cómo viaja el pulso a través de las dendritas y del axón. Bien, el pulso se genera, es un pulso de,
aproximadamente 50 milivoltios, ¿sí? Las unidades aquí son milivoltios. Hay diferentes valores de voltaje, pero ese pulso que lo genera el soma o el cuerpo celular viaja a través del axón. Aquí tenemos un corte del axón, este es un corte del axón, ¿sí? Entonces este pulso, que es netamente eléctrico en milivoltios, se transmite y se propaga a todo lo largo del axón. ¿Cómo sucede esto? Bueno, resulta que en el axón existen unas funciones o unas estructuras proteínicas que se les conoce como bombas de iones. A lo largo del axón, estas bombas de iones, que son estas estructuras que se muestran aquí, estas estructuras hacen un intercambio del exterior y del interior entre sodio, ¿sí? Se les conoce aquí como bombas de sodio. Es decir, de tal manera que hay un intercambio en el axón del exterior y del interior de iones de sodio, ¿sí? Entonces estos iones de sodio pasan del exterior hacia el interior o viceversa, ¿sí? Entonces, estas bombas son imagínense, como válvulas que se abren o se cierran, de tal manera que hay, a lo largo de todo el axón, el pulso va viajando. A lo largo de todo el axón, ¿sí? El pulso va viajando, porque el axón, mediante el intercambio de iones de sodio de sodio, y son otras sales que aquí intervienen, pero se muestra aquí únicamente sodio y potasio, haciendo un desequilibrio entre la membrana del axón, podemos lograr que mediante una densidad de iones haya más iones en un lado que del otro, ¿sí? Por ejemplo, si aquí, haciéndolo rápido y superfluo esto, si tuviéramos ciertas cantidades de iones o una diferencia sustancial de iones en el interior que en el exterior, entonces tendríamos una carga neta aquí positiva y aquí negativa, lo cual te establece pues un potencial eléctrico que puede manifestarse en un pulso que va a recorrer por todas estas bombas de iones o este intercambio de iones, y así es como el pulso eléctrico parte del soma y recorre el axón, ¿sí? Aquí a lo largo de todo el axón están las bombas de iones que están haciendo este intercambio de iones de potasio, de sodio y de minerales. ¿Para qué? Pues para polarizar, ¿sí? Entonces el axón se convierte como una especie de pila que se va controlando el pulso eléctrico, que finalmente llega a la última parte, a esta terminal donde ocurre la sinapsis. Es un proceso bastante interesante, ¿sí? Y esto, bueno, debido a que obviamente pues es un sistema biológico, es un mal conductor. La neurona es un mal conductor de la electricidad, entonces por eso este voltaje, o también conocido como potencial de acción, se electrifica a lo largo del axón, o es amplificado mediante ciertas proteínas que se encargan de hacer el bombeo de iones de sodio y de potasio, y los cuales hacen que el axón se comporte como una batería, como ya se explicó, ¿sí? Mediante el intercambio de iones de sodio y de potasio a lo largo de todo el axón, y así mantenemos nosotros diferencias de potencial de alrededor de 40 a 70 milivoltios, que es el voltaje que se transmite. Por eso el proceso esa es la parte eléctrica del proceso. Una vez que llega al final del axón, esta es la parte final del axón, nosotros venimos con el impulso, ¿sí? El impulso eléctrico recorriendo todo el axón, finalmente llega aquí a la última parte, y cuando el potencial de acción llega a la terminal del axón ocurre la sinapsis. La sinapsis es un proceso mediante el cual se estimula la producción de neurotransmisores que provocan un potencial de acción en la siguiente neurona, ¿sí? Aquí nosotros tendríamos la neurona A, ¿sí? El axón terminal, el de la neurona A, y se conectaría a una dendrita de la neurona B, por ejemplo. Bueno, hay organelos especializados en neurotransmisores. Estos neurotransmisores se encargan de estimular a la siguiente neurona mediante sus dendritas, y de esta manera esta parte es la parte química. Por eso el proceso es electroquímico.
La parte eléctrica viaja por el axón y la parte química se da en la sinapsis. Nuevamente, si nosotros estamos hablando de una estructura que tiene una alta capacidad de generar neurotransmisores, entonces se estimulará adecuadamente a la siguiente dendrita. Si nosotros tenemos cierta capacidad de estimular de una manera menos agresiva a la siguiente dendrita, pues entonces el proceso requerirá de más estímulo. Dicho sea de paso, este proceso aquí, lo que ocurre aquí, esta parte bioquímica, es bien importante porque se puede interrumpir, esta parte se puede interrumpir mediante el consumo de sustancias, por ejemplo, nocivas, sustancias que pueden ser nocivas para el cuerpo, de estas sustancias adictivas, medicamentos, pueden influir a que la cantidad de neurotransmisores no se reciban y no se reciban adecuadamente en la sinapsis. Recordando que los neurotransmisores pues son sustancias químicas que se generan entre dos neuronas para estimular de una neurona de una neurona transmisora a una receptora. Ejemplos, pues la dopamina, la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina, entre otros, ¿sí? ¿Y qué efectos emocionales y de excitación provocan los neurotransmisores? Bueno, por ejemplo, los que aquí estoy citando controlan los niveles del estado de ánimo, el sueño, la excitación, la memoria, el hambre, por ejemplo, la felicidad, el amor, qué sé yo, no me quiero salir del tema. Y si una sustancia adictiva o una sustancia química ajena al cuerpo modifica, ¿sí? Te modifica o hace que el proceso de envío y recepción de neurotransmisores no se dé adecuadamente, entonces, ¿sí? No hay una correcta estimulación y son personas que pueden modificar hasta su comportamiento, o por lo contrario, medicamentos psiquiátricos que pueden fomentar la estimulación de algún neurotransmisor. Esto es bien delicado, ¿sí? El mismo sustancias como el alcohol alteran en pequeñas cantidades enormemente este proceso, y otras sustancias que ahorita están en boga, ¿no? que desafortunadamente son populares su consumo en los sectores menos protegidos de la población, y caen en adicciones que son terribles porque impiden el proceso de la sinapsis, ¿sí? Entonces este proceso concluye aquí, y simplemente retomando, entonces la neurona, el cuerpo celular recibe los estímulos de otras neuronas, el axón envía los mensajes o el mensaje, si el soma decide que es necesario enviar un estímulo, lo manda de manera eléctrica por el axón lo envía a que ocurra una sinapsis, y esta sinapsis se comunica con otras neuronas a través de las dendritas en un proceso químico puramente. El axón es eléctrico y las dendritas y la sinapsis es un proceso químico, y esto la neurona por eso responde como un switch, todo o nada, o hay mensaje o no hay mensaje. El mensaje va a ocurrir siempre y cuando la cantidad de neurotransmisores en la sinapsis superen cierto umbral, y estas palabras son claves para construir el modelo matemático que a continuación vamos a explicar, y después haremos un ejemplo numérico para que les quede muy claro cómo funciona una neurona, ¿sí? Que estas son las arquitecturas básicas para construir sistemas tan avanzados como los actuales sistemas de inteligencia artificial, como el mismo ChatGPT. Estas son las bases. Una vez que conocemos el modelo biológico de la neurona, lo que sigue, dado que son modelos bioinspirados, lo que sigue a continuación es hacer el modelado matemático de una neurona. Para explicarlo utilizaré el caso del perceptrón, que es un modelo de neurona simple, sencillo, y pues es de los más fáciles de entender. Entonces vamos a empezar. Primeramente, en el caso del modelado matemático de la neurona artificial, tenemos que conocer la idea básica. ¿De qué se trata entrenar una red neuronal?
Bien, pues es enseñarle ejemplos, así como los modelos biológicos, como las personas, en general los animales o todos los seres biológicos del sistema nervioso superior, que mediante ejemplos empiezan a aprender. Pues lo mismo sucede con una estructura neuronal. Una red neuronal, como lo estoy mostrando aquí, necesita de ejemplos, necesita que se le estén dando ejemplos una y otra y otra y otra vez para que los esté observando, y de acuerdo a un entrenamiento o a una salida que uno desea que realice la red neuronal, entonces de acuerdo a esa salida que uno desea, se le estará enseñando mediante una ley de aprendizaje qué valores deberá de modificar la red neuronal de tal manera que pueda aprender a través de ejemplos, ¿sí? Vamos a explicar cada uno de estos bloques, su modelo matemático. En lugar de una red, pues vamos a explicar una sola neurona. Una red pues simplemente es la interconexión masiva de unidades neuronales, y vamos a explicar también el algoritmo de aprendizaje, que no es otra cosa más que un algoritmo matemático, para que finalmente la estructura neuronal pues proporcione la salida que nosotros estamos ahora sí que entrenando. Pongo aquí un modelo de una neurona nada más biológica, que no se nos olvide, vamos a necesitar algunas cosas, entonces tomé alguna imagen por ahí libre. Y bueno, tenemos las estructuras básicas de la neurona, no lo olvidemos, sino pues podríamos regresarnos a la parte de la explicación de la neurona biológica, donde tenemos nosotros el cuerpo celular, el que hace los disparos. Tenemos las dendritas, ¿sí? Todas estas son las dendritas. Tenemos el axón, que transporta la información de manera eléctrica, y las conexiones finales de los axones pues son las sinapsis, ¿sí? Que se conectan a su vez a otras dendritas y que se conectan a su vez a otras neuronas, etcétera, ¿no? Y esto ya es la interconexión. Ya los detalles aquí biológicos pues no los vamos a ver. Estas son las partes fundamentales, ¿sí? Estos botones sinápticos pues son las conexiones finales que hay aquí entre los terminales de las dendritas de la neurona A, que se conectan con las dendritas de la neurona B. Bueno, voy a dejar esta imagen en todas las diapositivas siguientes como referencia únicamente. Bien, vamos a empezar a construir el modelo, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que el cuerpo celular se dispara si los estímulos superan un cierto umbral. Es decir, las dendritas de la neurona están recibiendo estímulos, imagínense un pinchazo, y si esa cantidad de pinchazo de una aguja supera cierto umbral, entonces se emite un disparo, y ese disparo se propaga por el axón. Bueno, vamos a simular aquí en esta estructura que nosotros tenemos las entradas, ¿sí? Un vector de entradas, la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3, 4, hasta la entrada pésima. Estas entradas representan las conexiones que habrá entre las diferentes neuronas y las diferentes dendritas, ¿sí? Lo vamos a representar aquí con estos círculos, son los estímulos. Esos estímulos se pasan por un parámetro muy importante que se llama peso o weight, por eso la W, son los pesos sinápticos, de tal manera que vamos a nosotros a decir, ¿sabes qué? El estímulo X1 lo va a ver el peso omega 1 o W1, el estímulo 2 lo va a pesar 2, y el peso P, el estímulo P, pues lo va a pesar el peso Pésimo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que en X1 hay un estímulo numérico, vamos a pensar que es un 3, hay 3 unidades de estímulo aquí hay 4 unidades de estímulo, etcétera, ¿sí? Ahorita no importan las dimensiones, son 3 unidades de estímulo. Entonces W amplifica o atenúa esa cantidad de estímulo. Si fuera una atenuación, entonces dijeran, ¿sabes qué? Por ejemplo, el 10% de ese estímulo es el que va a pasar, ¿sí? El 10% es el que va a pasar por ahí. Entonces, o ¿sabes qué? Multiplícalo por 3 o multiplícalo por 10, 30, aquí sería un 30 si lo multiplicamos por 10. Los pesos sinápticos lo que hacen es que atenúan o amplifican. Es una tara, es un peso, por eso viene el nombre de peso. ¿Qué porcentaje vas a seleccionar de ese estímulo? Y esto para modelar la cantidad de estímulo que cada dendrita está especializada en procesar o en recibir, que a su vez le está mandando otra neurona, ¿sí? Entonces es una manera de indicar la cantidad de estímulo que entran por las dendritas. Bien, todos los pesos sinápticos convergen y se conectan hacia un nuevo elemento que es el sumador.
Los pesos sinápticos todos llegan a un bloque llamado sumador. Este sumador va a representar, estrictamente no representa un órgano de acá de la estructura neuronal. Lo que representa es esta idea de que vamos a sumar la cantidad de estímulo, ¿sí? Hay una cantidad de estímulo, por ejemplo, puede ser el 10% de este estímulo, más el 15% de este estímulo, más el 20% del siguiente estímulo, y así sucesivamente. Todos esos estímulos se van sumando y se comparan contra un número que se le conoce como umbral. Si toda esta suma supera este umbral, entonces esa información se le da a una función matemática, que es una función que se va a encargar de hacer el disparo. A esta se le conoce como función de activación, y esto representaría el soma. Entonces el soma estaría constituido, el cuerpo celular, el modelo del cuerpo de la neurona estaría constituido por una función de activación, esta se le conoce como función de activación, y la suma de los pesos de cada uno de los estímulos, ¿sí? Váyanme siguiendo ahorita, no se preocupen si esto no queda claro, pero vayan tomando las ideas. Entonces, tenemos nosotros la sinapsis, tenemos las dendritas, tenemos el soma, y la salida finalmente representa el axón. Aquí vamos a generar un pulso, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle a estas ideas, a esta intuición que estamos generando, vamos a establecer algunas definiciones. Entonces, el modelo de la neurona artificial requiere enlaces de interconexión, es decir, parámetros dados por los pesos sinápticos, un sumador, una función de activación y un umbral de polarización con el cual vamos a decidir si disparamos o no, de acuerdo a la sensibilidad que tenga la neurona. Bien, fíjense. Entonces, nosotros vamos a decir la salida, este punto le vamos a llamar U, ¿sí? La K representa la neurona. Por ejemplo, puedes tener una neurona, 2 neuronas, 3 neuronas, a la neurona késima, la neurona que sea, es una neurona al final de cuentas, ¿sí? Entonces la vamos a distinguir con el subíndice K. Bien, este punto está recibiendo, ¿sí?, el producto de X1 por W1, es decir, aquí en este enlace nosotros tendríamos el estímulo 1 multiplicado por el peso 1. Y aquí tendríamos en este otro punto el estímulo 2 multiplicado por el peso 2. Y así sucesivamente para todos. Y este elemento los está sumando. Entonces eso lo representamos acá arriba, ¿sí? Es la sumatoria, aquí tenemos la sumatoria desde 1 hasta P, todos los estímulos desde 1 hasta P, del producto de los pesos sinápticos por los estímulos, ¿sí? Eso es igual a U, ¿sale? Entonces U no es otra cosa más que la sumatoria de los pesos sinápticos multiplicados por el estímulo. Otra forma de verlo es U no es otra cosa más que la suma de los porcentajes de estímulo que están entrando a la neurona para cada uno de los valores de los estímulos. Bien, esa U se va a contrastar o se va a comparar contra el umbral, ¿sí? El umbral entra como otro valor que llega al sumador. No lo vamos a reflejar aquí todavía, lo vamos a reflejar acá, ¿sí? Ok, bien, entonces U está definido. Ahora la salida en el axón le vamos a llamar Y, y esta Y, noten ustedes que es la salida de phi. Entonces aquí tenemos nosotros phi, que es una función. Todavía no sabemos cómo es esa función, pero esta función está leyendo dos valores. Está leyendo a la U, ¿sí? Está leyendo a la U y está leyendo a la teta de K, que es esta. Está leyendo estos dos valores, ¿sí? La función le está entrando esos dos valores y va a producir el disparo. ¿Por qué con una resta? Porque es una diferencia, ¿sí? Entonces phi lee la diferencia que hay entre la suma de todos los estímulos comparado con el umbral de referencia. Si estos estímulos superan el umbral, entonces la función de activación va a emitir un disparo. Siempre que tienen ustedes un dato para comparar, siempre es una resta, una diferencia, ¿sí? Siempre es una diferencia porque es una distancia, te indica qué tan diferente es todo este estímulo respecto a un umbral
de referencia, y esto es la sensibilidad que tenga la neurona. Si este valor es muy chiquito, si teta de K es muy chiquito, pues lo vas a romper muy fácilmente, lo vas a superar muy fácilmente aquí en la diferencia. Pero si es un valor muy grande, entonces necesitarías una gran cantidad de estímulo. Entonces ya tenemos un par de ecuaciones, U de K y Y de K, ¿sí? Y vamos a seguirlo procesando, todavía no acabamos. Entonces, si nosotros vemos que la U de K, ¿sí? La U de K no es otra cosa más que la sumatoria de todos los estímulos con los pesos sinápticos. Y si nosotros hacemos lo siguiente, a ver si lo tengo aquí, nosotros hacemos lo siguiente, voy a borrar, vamos a borrar, ok, vamos a borrar aquí. Entonces yo el estímulo lo voy a representar de la siguiente manera. Simplemente para simplificar, lo que puedo hacer es decir, el umbral, yo le puedo dar un estímulo, ahora sí que de diseñador, yo le puedo dar un estímulo inicial, ¿sí? Le puedo dar un estímulo inicial y entonces teta de K, el estímulo, perdón, el umbral se convierte como si fuera en otro peso, ¿sí? Este se convierte como si fuera otro peso de estos y que tiene un estímulo, pero este estímulo pues yo lo puedo fijar a algún valor conocido, vamos diciendo que es 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces si hago eso, estarán de acuerdo en que la U de K, la salida, pues ya puede ver absolutamente todos estos puntos como parte de su sumatoria. Es decir, yo lo que trato de hacer es meter a teta de K dentro de la sumatoria, ¿sí? Y eso lo consigo y lo expreso aquí. Teta de K está dentro de la sumatoria porque se convierte en otro estímulo más. Aunque este estímulo yo lo puedo fijar en 1, por ejemplo, ¿sí? Y hice una simplificación que me es bastante útil de las ecuaciones. Acuérdense, cuando estoy haciendo un modelo matemático, siempre necesito tener los modelos lo más fácilmente manejables para procesarlos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, x de 0, ese estímulo ficticio que yo acabo de poner para incorporar a teta de K dentro de la sumatoria, lo fijo en 1, ¿sí? Y entonces teta de K se me convierte en otro peso sináptico. Entonces ahora sí, yo la salida completa pues es simplemente phi de U, donde U es todo este elemento sumatorio, ¿sale? Entonces ya tengo un modelo matemático completo. El modelo matemático de una neurona es, la salida es phi de K, la salida Y es phi de U, perdón, donde U está definido como la sumatoria de todos los pesos sinápticos con los estímulos más el umbral con un estímulo de referencia. Ese es el modelo matemático de una neurona, ¿sí? Y hasta aquí nosotros estaríamos ya pues ya tendríamos un modelo bastante útil para representar a la neurona. Nos hace falta ver qué es la función de activación. Recordemos que la función de activación está en el cuerpo del soma, y el soma emite un pulso si los estímulos son suficientemente fuertes como para vencer al umbral, y entonces se emite el disparo. ¿Qué se hacen? Son funciones matemáticas. Se utilizan funciones matemáticas, las cuales son funciones de saturación. Hay varias, hay muchísimas, ¿sí? Estas son las más sencillas. La función escalón, lineal a tramos, la sigmoidal, la función signo, tangente hiperbólica, y son funciones de saturación. A ver, ¿a qué nos referimos con eso? Acuérdense que al final el estímulo de la neurona es phi de U, ¿sí? Ahí está toda la información. Entonces, phi de U va a tomar en la función escalón dos valores, o 1 o 0. Cuando el valor de U, todo el valor de U de la entrada de la neurona sea positivo, entonces va a valer 1. Y cuando es negativo vale 0. Entonces, si U es positivo, todos tus valores son positivos, entonces la salida hay un disparo, ¿sí? Este sería el disparo que hace la neurona. Si los valores de U son negativos, no dispara. Entonces, si tenemos estímulos que no superan los valores positivos, la neurona no va a disparar por más que se esté estimulando, ¿sí? Esa es la función escalón. Otra función muy utilizada es una función lineal. ¿Sí? La función lineal está definida de 1 a 0 y un valor intermedio que es lineal, y te dice lo siguiente: a mí me estás estimulando y si ese valor no supera un valor inicial, yo no voy a responder, ¿sí? Yo no respondo. Cuando supera el umbral o el estímulo este valor, en este caso un valor A,
entonces empiezo a responder de manera lineal hasta un segundo valor y a partir de ahí me saturo, ¿sí? Entonces el disparo sería un disparo suave, ¿sí? Sería un disparo, imagínense el axón que se estimula y una vez que se supera este punto, entonces el axón comienza a enviar un pulso de manera suave y ese pulso se mantiene, ¿sí? Otra función es la función sigmoidal, que es una función que suaviza la anterior. Esta función tiene cambios un poco bruscos aquí, ¿sí? Entonces se suavizan esos cambios. A veces es necesario cuando se están haciendo procesamiento de operaciones matemáticas en la computadora, necesitas tener esos puntos suaves. ¿Por qué los necesitas tener suaves? Porque a veces necesitas las derivadas, ¿sí? Entonces las derivadas a veces tienen problemas en cambios bruscos. ¿Qué es lo que haces? Bueno, suavizas esos puntos, ya no tienes esos cambios bruscos, los tienes suaves y eso se le conoce como la función sigmoidal, que esta sería su ecuación, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay otra función, por ejemplo la función signo, que esta está un poco más extremo porque se saturan dos valores, en 1 o en -1, y te dice, cuando son valores negativos en los estímulos, estoy dando un -1, ¿sí? Y brinco bruscamente a valores positivos, ¿sí? Cuando supero el umbral positivo, ¿sí? Entonces en negativo yo te acuso un negativo y en los positivos yo te acuso un positivo, y aquí lo puedes ver, está brincando entre 1 y -1 dependiendo del signo del estímulo, ¿sí? Acuérdense que el estímulo pues es otra vez, ¿no? Todo lo que están dando por las dendritas, que está entrando por las dendritas y lo está procesando el axón. Nuevamente tenemos un problema aquí en estos puntos. Estos puntos no son suaves, son muy bruscos. Las derivadas ahí tendrían problema. Ya aquí estoy utilizando conceptos del cálculo y ni modo, si estamos hablando de un concepto matemático, es difícil no introducir estos conceptos, ¿no? Pero me gusta que vayan ustedes teniendo la noción, la idea. Si necesitan profundizar más, pues hay que indudablemente ir a los libros, ¿no? Pero esta idea funciona muy bien para poder entender el modelo matemático. Si queremos suavizar esos puntos, bueno, lo hacemos mediante una función tangente hiperbólica, un nombre bastante a lo mejor amenazante, pero no es tal. Esta función tangente hiperbólica simplemente son esos puntos anteriores, y si se fijan se parece mucho y son muy parecidas una función signo con una tangente hiperbólica. La única diferencia es que no existen esas esquinas bruscas, son esquinas pues suaves. Y hay muchas. Si ustedes empiezan a revisar las herramientas para redes neuronales en MATLAB, en Python, van a encontrar una gran cantidad de funciones de activación para modelar la neurona. Pero estas son las bases, ¿no? Que no son otra cosa más que estas funciones. ¿Por qué en tutoriales o en cursos de redes neuronales no vemos esto? Porque todo esto lo hacen las librerías. Las librerías están implementadas, todas estas etapas matemáticas, pero es muy útil conocerlas porque podemos conocer con profundidad cómo opera una estructura neuronal. Bien, pues con esto terminamos esta parte. A continuación viene cómo realizar un ejemplo para entender cómo se opera todo esto y explicar también el algoritmo de aprendizaje. Esta es la última parte del video donde he explicado los fundamentos de redes neuronales, donde vimos la red neuronal o las redes neuronales basadas en los sistemas biológicos y cómo estos sistemas bioinspirados se puede hacer un modelado matemático. Y finalmente, cómo este modelo matemático se puede utilizar para hacer diferentes tareas. En este caso voy a mostrar la clasificación de patrones donde se entrenará una estructura neuronal para aprender a distinguir entre dos clases de valores numéricos. Bien, entonces el tema que vamos a ver nosotros es la clasificación de patrones en dos clases. Vamos a tener dos grupos de diferentes valores numéricos, 1, 3 y le vamos a llamar clase 1 y -0.5 y -2 como clase 2. Si se fijan, son valores positivos en clase 1 y valores negativos en clase 2. Esto puede ser un problema, por ejemplo, clasificar perros de gatos o clasificar tomates rojos con tomates que tienen otra coloración, o granos de café, o radiografías en las áreas médicas donde se puede detectar células malignas de células que no son malignas, etcétera, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cada una de estas clases
son dos valores nada más, 1, 3 y menos 0.5 y menos 2, para poder hacer un ejemplo numérico, ¿sí? Y que ustedes puedan ver cómo el modelo matemático sirve para entrenar una estructura neuronal. El objetivo de esto es que ustedes entiendan desde las bases más fundamentales cómo se entrena una neurona simple, y voy a utilizar el perceptrón, que es una de las, les había comentado ya en el anterior, en las primeras partes de este video, que es uno de los ejemplos más sencillos. Entonces, la meta es clasificar estos dos patrones, ¿sí? Clase 1 y clase 2, o el conjunto 1 y el conjunto 2, valores positivos y negativos. Los elementos numéricos pues representan el conjunto de datos o el dataset, y normalmente los datasets uno los procesa, o uno los recoge, o uno los mide, y están desordenados. Pueden estar en el orden que ustedes quieran. Por ejemplo, estos mismos números aquí los estoy viendo en este orden, pero pueden tener otro orden, ¿sí? Pueden tener los diferentes órdenes, y eso es bueno para la red neuronal. De hecho, a la red neuronal hay que entrenarle, hay que enseñarle los patrones de manera ordenada, aleatoriamente, vamos, ¿sí? Entonces el dataset, nosotros al final sabemos cuáles valores pertenecen a clase 1 y cuáles valores pertenecen a la clase 2. Es decir, nosotros conocemos de antemano a qué grupo pertenecen estos valores numéricos. Y es lo mismo cuando ustedes entrenan a una red neuronal a que distinga perros de gatos, pues ustedes efectivamente saben qué es el perro y qué es el gato, ¿sí? Entonces esto es lo mismo, lo estamos haciendo de manera numérica. Cuando lo haces de manera numérica se refiere como un problema de regresión. Si lo haces de manera con categorías, perros, gatos, tomates, etcétera, es un problema con categorías, es diferente. Entonces aquí de manera numérica vamos a determinar una estructura neuronal que sea capaz de clasificar las entradas en clase 1 y clase 2, y vamos a utilizar un algoritmo de aprendizaje conocido como corrección de error, y aquí voy a introducir el tema también de algoritmos de aprendizaje. Bien. Entonces, el problema es de clasificar patrones. Voy a primero a tomar las clases, clase 1 y clase 2, las voy a ordenar. Si se fijan, están aquí en estos vectores las entradas, ¿sí? Y yo he ordenado los valores. Imagínense que agarro los valores y los meto a una urna, los revuelvo, y de manera aleatoria se los voy a presentar a la neurona. Entonces primero le presento este patrón, luego este, luego este y luego este. Se los voy a presentar a la estructura neuronal. Entonces esos valores van a conectarse al primer patrón, ¿sí? O a la primera entrada, perdón. Y los segundos, los que ven ustedes aquí que tengo en puros unos, son porque en el modelo matemático yo necesito que el bias lo necesito considerar como si fuera otro peso, o el bias, y para eso vamos a poner aquí un 1 todo el tiempo, una constante, para poder entrenar el bias o el umbral de polarización como un peso sináptico que esté dentro de la sumatoria. De tal manera que tendremos dos entradas, dos pesos omega 1 y omega 2, o W1 y W2, un punto de sumatoria donde tenemos la suma de los pesos por las entradas, una función de activación cuya salida en el axón lo va a generar una función signo. Ese sería el componente neuronal. Esas entradas entonces serán estimuladas en la neurona, como se muestra a continuación. Tenemos dos entradas, y las entradas verán a este estímulo. Este es el estímulo. Por abajo, en la parte inferior, pues siempre es una constante unitaria, y por arriba siempre tendremos los diferentes números que pertenecen a la clase 1 o a la clase 2, positivos o negativos. Entonces la entrada vería el primer patrón 1, 1. A continuación le tienes que enseñar la siguiente, que sería la 0.5 negativo con 1. Posteriormente le tienes que enseñar la 3, 1. Y al final la menos 2, 1. Recordando que estas entradas fueron generadas o fueron ordenadas de manera aleatoria. Y posteriormente, una vez que ves los cuatro patrones,
tienes que volverle a enseñar el primero, ¿sí? Este es un proceso iterativo, entonces muestras el 1, el menos 0.5, el 3, el menos 2 y luego nuevamente el 1 y así sucesivamente. El objetivo es que en el axón se esté disparando cada que la clase corresponda a la positiva o a la negativa, porque son dos clases. Entonces vamos a tener ordenado el problema de la siguiente manera. Yo sé que son dos clases, los positivos y los negativos. Los patrones los voy a ir ordenando de esta manera y así se los mostraré a la neurona. Y tengo una tabla con entradas, ¿sí? Por ejemplo, para la entrada positiva 1, 1, pues le corresponde la salida 1 porque es un número positivo que pertenece a la clase 1, ¿sí? Este es el 1 y pertenece a la clase 1. Aquí lo tengo. La menos 0.5 es a la clase negativa, que sería esta. Y así sucesivamente. El 3, 1 y el menos 2, 1 tienen salidas positivas, negativas, según corresponda, y serían clase 1, clase 2, etc. ¿Quién está disparando en el axón? Pues una función de activación en el soma de la neurona, que es una función signo. Aquí la muestro abajo. Esta función, si la suma de los elementos de las entradas con los pesos sinápticos es positiva, entonces nos da un 1, que sería esto. Pero si la sumatoria es negativa, entonces nos da menos 1. ¿Sí? Entonces está disparando como 1 o menos 1, dependiendo de el estímulo que se esté recibiendo. Si el estímulo es positivo, da un 1. Si el estímulo es negativo, la suma, recuerden, ¿sí? La suma es negativo, pues saca un menos 1. Esa es la función signo. Bien, entonces a continuación voy a explicar ya el método computacional. Esto ya es implementable, ya se puede hacer en una computadora. Lo vamos a trabajar manualmente. Entonces en esta lámina tenemos todos los elementos. Tenemos la neurona. Este es el perceptrón con todos sus componentes, dos entradas y una salida que va a disparar con la función signo. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. La primera iteración, o en n igual a 1, es decir, la primera corrida computacional, le vamos a llamar n igual a 1, le vamos a enseñar el primer patrón. ¿Sí? N igual a 1 le enseñamos el primer patrón. Entonces se le va a mostrar a la red neuronal. En la red neuronal o la neurona tendría que decirnos que esto es clase 1, es decir, tendría que disparar con un 1 positivo. Si no lo hace, entonces tenemos que corregirla y lo vamos a hacer con un algoritmo de aprendizaje. El algoritmo de aprendizaje lo muestro aquí abajo. Es muy simple, fíjense, no se dejen amenazar o amedrentar por la complejidad aparente de las ecuaciones. Lo que nosotros tenemos que modificar son los pesos sinápticos, de tal manera que los disparos nos digan si son clase 1 o clase 2 los estímulos. Entonces los pesos se van a modificar con esta ecuación, esta primera, que te dice los pesos sinápticos siguientes pues serán iguales a los anteriores más un factor de corrección, ¿sí? Y esto tiene todo el sentido, ¿sí? Te dices, lo nuevo no es otra cosa más que lo anterior más un pequeño factor de corrección. Todos los algoritmos de redes neuronales y de inteligencia artificial, hay diferentes algoritmos que tratan de resolver este punto, ¿sí? ¿De qué manera yo altero? ¿Qué tanto altero? Corrección de error, algoritmos de Boltzmann, algoritmos de energía, etc. En este caso vamos a utilizar este término, lo vamos a actualizar de esta manera. Vamos a corregir el error, se llama por corrección del error. ¿Qué es lo que haces? Que esta corrección que vamos a hacer a los pesos sinápticos va a ser sobre la penalización del error. Es decir, si la neurona se equivoca, comete un error, entonces yo lo penalizo con una ganancia, que en este caso estoy utilizando la letra eta, esa que parece n, es una eta, pero no es otra cosa más que un número, es una ganancia. ¿Sí? Entonces voy a penalizar el error en el estímulo que me haya ocasionado ese error, ¿sí? Entonces, leyendo nuevamente el algoritmo de aprendizaje, me dice los pesos nuevos son igual a los anteriores más una penalización por el error. La penalización por el error aquí la tengo. ¿Y qué es el error? Bueno, el error lo tengo acá definido. No es otra cosa más que la salida deseada, la que yo quiero que dé, menos la salida que dio la neurona, ¿sí? Es una diferencia. También esto tiene todo el sentido porque si la salida que yo quiero que dé
es igual a la que dio la neurona, entonces la diferencia me daría un 0. Y un error de 0 pues me indica que la neurona ya aprendió. ¿Sí? Bueno, y finalmente tengo acá definido el disparo de la neurona, pues se va a dar con la función signo, y aquí la U, que es la sumatoria, la vamos a calcular para más fácil, que es la sumatoria, la vamos a calcular mediante dos vectores, el vector de pesos sinápticos multiplicado por el vector de estímulos. Este es el producto interno, es un producto vectorial, una fila por una columna, pues es exactamente igual a la sumatoria. Computacionalmente es más fácil hacerlo de esta forma vectorial, ¿sí? Entonces, bueno, esto no es otra cosa, omega 1 por x1. Si yo este vector lo descompongo en sus componentes, pues sería x1 por omega 1 más x2 por omega o w2, ¿sí? Que es exactamente la sumatoria. O sea, lo pueden ver, esta es una fila por una columna, es igual a una sumatoria, ¿sí? Esto para facilitar el método computacional. Entonces empezamos. Iteración 1, la penalización eta que yo voy a poner, la voy a manejar como 0.5, e inicialmente yo calculo de manera aleatoria también los pesos, ¿sí? Estos pesos los generé mediante una función aleatoria, pueden ser cualquiera, ¿sí? Cualquier valor puede ser ahí. Normalmente se prefiere que sean valores acotados, a lo mejor entre 0 y 5 o entre menos 5 y 5, no deben de ser muy grandes, es recomendable para que a la hora de estar entrenando pueda aprender más rápido la neurona. Y lo mismo, el factor de aprendizaje o la penalización también se recomienda que sean valores entre 0 menor que eta menor que 1, ¿sí? Entre 0 y 1, en este caso es 0.5. Entonces empezamos. El primer cálculo, la primera iteración. Yo le enseño el primer estímulo, que es el 1. El 1 pertenece a la clase 1. Yo espero que dé un disparo de más 1, la salida del axón. Eso es lo que yo espero. Entonces comienzo. Yo tengo los pesos iniciales que calculé, ¿sí? Entonces los calculo. Para la primera iteración, la salida Y de la neurona va a ser igual al signo de los pesos multiplicados por el estímulo, ¿sí? Este por este más este por este me da un total de menos 0.75. Entonces la función signo, ¿sí? La U entra aquí, la función signo ve que es un número negativo y por lo tanto me dice que la salida es menos 1. Acuérdense, la función signo es nada más da más unos o menos 1 dependiendo del signo de U, ¿sí? Entonces aquí el signo de U es negativo y me da un negativo. Pero yo esperaba un positivo porque es el 1 y el 1 es clase 1. Entonces yo esperaba un positivo, un 1, no un menos 1. Entonces hay un error, hay una correcta clasificación, una incorrecta clasificación. ¿Qué significa esto? Que la neurona no está clasificando correctamente con estos pesos aleatorios. Entonces tengo que calcular el error. El error en la primera iteración entonces es lo que deseaba menos lo que dio la neurona. Lo que deseaba era un 1 para este patrón y me dio un menos 1, ¿sí? Entonces 1 menos menos 1, pues esto se hace un más y me da un error de 2. Ok, entonces ahora el algoritmo de aprendizaje va a procesar eso. Ya tengo un error, sé qué estímulo lo produjo y también tengo la penalización, ¿sí? Entonces digo, el siguiente peso, es decir, los siguientes pesos sinápticos para la siguiente iteración, que sería la 2, ahorita acuérdense estoy trabajando en la 1, es igual a los anteriores, ¿sí? A estos, menos 2.5 y 1.75, más la corrección del error, 0.5 por 2 del error, por el estímulo que lo produjo. Si yo resuelvo esta operación, me da que los siguientes pesos deberían de ser menos 1.5 y 2.75, y eso sería para la iteración 2. Me voy a la iteración 2 y pongo esos pesos que calculé anteriormente, son los nuevos pesos. Entonces ahora le voy a dar el siguiente estímulo. Yo ya le di el estímulo 1, 1, ahora le voy a dar el estímulo menos 0.5, ¿sí? Así es, se vas dando 1, 1, 1, cada uno de los estímulos los vas recorriendo, ¿no? Entonces le doy ese estímulo, el estímulo negativo. Yo sé que el estímulo negativo está en esta clase, en la clase 2, y que la salida debería de ser un menos 1. Vamos a ver qué pasa. Entonces lo calculo, estímulo 2, el signo de los pesos actuales por el estímulo, que es el negativo. Esto me da un signo de 3.5, es un signo, el 3.5 es un positivo,
me dispara con un 1, pero esta era una clase que debería de haber dado -1 y me dio clase 1, entonces es incorrecta la clasificación. También se equivocó, ya se equivocó en este y ya se equivocó en este, entonces hay un error que lo calculo, ¿sí? Yo esperaba un -1 y me dio un -1, ¿sí? Me dio un 1, perdón, es la diferencia, -1 menos el 1 que dio me da un -2. Entonces calculo los nuevos pesos para la iteración 3. Entonces son los pesos anteriores más la corrección y eso me da los nuevos pesos, -1 y 1.75. Y los pongo aquí, ¿sí? Entonces este proceso es iterativo, ya tengo los nuevos pesos, ya me equivoqué aquí, le di el siguiente estímulo que también me equivoqué como neurona, ahora voy a dar el siguiente que es el 3.1. Pues nuevamente doy el 3.1, este es un estímulo positivo que debería de estar aquí en la clase 1, ¿sí? Y bueno, al hacer los cálculos con los pesos actuales por el estímulo, me da el signo de -1.75 y dispara a -1, el signo es negativo, entonces también es una incorrecta clasificación, ¿sí? Porque era un 3 y a mí me dio un negativo, ¿sí? Debería de haberme dado acá. Perdón, debería de haberme dado acá, ¿no? Y me dio un negativo, entonces me lo dio donde no debería de ser, no es clase 2, es clase 1, entonces calculo el error me da 2 y calculo los nuevos pesos, estoy en la iteración 3, los nuevos pesos que sería para la siguiente iteración pues son iguales a los actuales, que son estos, más el factor de corrección, aquí está el error y el estímulo que lo provocó y eso me da los nuevos pesos sinápticos, 2 y 2.75 y así continúo. Veo qué pasa en la 4, entonces ahora ya di este, ahora voy a dar el último estímulo. Aquí me equivoqué, aquí me equivoqué y sigo corrigiendo, ¿no? Entonces el estímulo es -2, tengo los pesos, ¿sí? Hago el cálculo, aquí están los pesos por el estímulo y eso me da un signo de -1.25 y eso me dispara a un -1. Como es un negativo y me dio un -1, entonces resulta que sí es correcta la clasificación, clasificó bien, este sí lo pudo detectar, entonces el -2.1 al final sí lo clasificó con estos pesos sinápticos. Fíjense qué interesante, aquí tengo que calcular el error y tengo que calcular los nuevos pesos, pero tiene todo el sentido hacer el cálculo actual, pues yo esperaba un -1 y me dio un -1, por eso la diferencia de -1 menos -1 me da 0, porque esto menos con menos se hace más. Entonces es -1 más 1 es igual a 0, ¿sí? Entonces no tengo error y todo esto se va a cancelar porque es un producto, ¿sí? Todo esto se cancela y entonces los pesos siguientes pues son iguales a los anteriores, 2 y 2.75, porque como esos pesos sí fueron correctos, sí clasificaron ese patrón, lo voy a probar con los demás a ver si me funciona. Entonces en la siguiente iteración dejo los mismos pesos porque eso me dice el algoritmo, pero yo meto el siguiente estímulo, ¿sí? Nuevamente vuelvo a repetir y a esto se le conoce como una época o un batch. Entonces vuelvo a meter el primer estímulo y lo voy a probar con estos pesos, ¿sí? Estoy en la iteración 5, cuando lo hago los pesos con este nuevo estímulo me da una función signo de 4.75 y me da un 1, clasificó bien, ¿sí? Porque es un estímulo de la clase 1 y me lo acaba de acusar que sí es. Entonces correcta clasificación, no hay error y por lo tanto los pesos de la siguiente iteración serán los mismos porque clasificó bien. Voy a la iteración 6, esta ya la clasifiqué bien, le voy a dar la siguiente. Acuérdense que también esta ya la había clasificado bien, entonces voy a probar la -0.5. Con los mismos pesos obviamente, pero resulta que cuando hago todo el proceso matemático, me voy a ir aquí un poquito más a prisa, ustedes ya lo pueden ver con calma, pues resulta que el -0.5 la neurona dispara para 1, entonces ese patrón, este patrón, el de -0.5 lo clasificó mal, ¿sí? El 1.1 lo había clasificado bien, pero este -0.5 lo clasifica mal con esos pesos, entonces clasificas mal, pues calculo el error, nuevamente hay un error
y por lo tanto ese error al actualizar los pesos para la siguiente iteración pues son diferentes, 2.5 y 1.75, y me modifica los que tenía anteriormente. Me voy a la iteración 7, tomo esos pesos nuevos y le meto el siguiente estímulo, ¿sí? Entonces anteriormente este estaba bien, este estuvo bien, este estuvo mal y actualicé. Entonces tengo que ver qué pasa con el 3.1. Le pongo esos pesos y esto sí lo actualiza bien, ¿sí? Hago el cálculo y resulta que eso está bien. Ok, el 3.1 está bien. Entonces tengo que hacer toda la corrida. No hay error y los pesos siguen siendo los mismos. En la iteración 8, pues dejo los pesos, y también cuando yo meto el estímulo 2, este estuvo bien, el menos 2.1 también clasifica correctamente, es un negativo y lo detecta como un negativo, no hay error, conservo los pesos 2.5 y 1.75, los debo conservar para la iteración 9, aquí está, ¿sí? Meto el siguiente estímulo, regreso, estaba aquí, y el siguiente estímulo también lo clasifica bien. Entonces ahora voy a pasar con parece ser que voy bien, pero cuando meto el siguiente estímulo, el de menos 0.5, con los pesos que iban bien, vuelve a fallar, ¿sí? Vuelve a fallar porque este es un clase 2 y me lo detecta como clase 1, vuelve a fallar. Entonces, bueno, ni modo, vuelvo a calcular los pesos. Este proceso continúa y continúa y continúa, ¿sí? Tengo que clasificar los 4 patrones con los pesos que calcule. Tiene que clasificar los 4, ¿sí? No puedes tener 3 sí y 1 no. Al menos en este ejemplo, ¿no? Ya en la realidad, en las redes neuronales sí, con que te clasifique arriba de cierto porcentaje es suficiente. Pero al menos ahorita, en esto, como es muy chiquito, tengo que clasificar los 4 patrones. Entonces, estos nuevos pesos, 3 y 0.75, me los llevo a la iteración 10, ¿sí? Este falló, entonces le muestro el siguiente, el 3.1, ¿sí? Anteriormente metí el menos 0.5, el que sigue es el 3.1, con los nuevos pesos. Hago el cálculo, estoy en la iteración 11 y lo clasifica bien. Ok, no hay error. Como no hay error para la siguiente iteración, me quedo con los mismos pesos y sería el patrón 2.1, este ya estuvo bien, menos 2.1, vamos a meter lo clasifica bien, ¿sí? Yo lo tengo que procesar, no hay error, sigo conservando los pesos. Ahora el siguiente a la iteración 13, pues me tengo que regresar a meter el 1.1. Ahí está, 1.1 con los mismos pesos, clasifica bien, éxito. Entonces llevo bien, llevo bien, llevo bien. Si los pesos clasifican el que sigue, el menos 0.51 bien, entonces ya terminé. Meto el siguiente estímulo con los mismos pesos y resulta que lo clasifica bien. Entonces estos pesos sinápticos me clasifican bien todos los patrones, y fue hasta la iteración 14 donde me doy cuenta de ello, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que en la última iteración ya calculé todos, para calcular los nuevos pesos, esta ya es una condición de paro porque yo ya clasifiqué bien todos. Entonces, en esta condición de paro la hago porque todos los patrones han sido clasificados correctamente y ya no necesito clasificar nuevos pesos para una iteración 15ava, porque ya me detuve, ¿sí? Entonces, el vector de pesos sinápticos de la iteración 10 es la solución, porque cuando yo lo hice para la 11, 12, 13 y 14, ahí comprobé que los 4 restantes me los clasificó bien. Entonces la solución es 3 y 0.75. Es decir, en las iteraciones de la 11 a la 14 encontraríamos que ese vector 3.75 clasifica correctamente todos los patrones, lo cual se muestra ya en la verificación. Si yo dejo esos pesos, esos mismos pesos, y voy cambiando nada más los estímulos, los va clasificando correctamente, ¿sí? Este es clase 1, ahí está. Este es clase 2, ahí está. Clase 1 y clase 2. Entonces es correcto, ¿sí? Esta neurona ha sido entrenada con un algoritmo de corrección del error, lo cual es el algoritmo de aprendizaje, lo estamos definiendo aquí. Este es el algoritmo de aprendizaje. Los pesos nuevos son igual a los anteriores más un factor de corrección definido como la penalización del error, ¿sí? Del estímulo que lo provocó, con una ganancia que
pues la tenemos en 0.5. Entonces esa última iteración a mí me dice que he entrenado a la neurona. En resumen, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos una red neuronal, en este caso una neurona. Acuérdense que estamos trabajando con el elemento más básico, una neurona que al principio es dummy. Entonces dummy es tonta, pues valga la expresión. Su salida Y no clasifica correctamente los patrones que se le están dando del ambiente, lo hace mal, ¿sí? Pero entonces hay un maestro que nos dice cuáles son las salidas correctas y se comparan y se genera aquí un error. Y el error es la diferencia entre lo que quieres y lo que tienes, y eso te genera un error. Ese error se alimenta al algoritmo de aprendizaje, y el algoritmo de aprendizaje pues calcula mediante esta regla de corrección del error y modifica los pesos, te los altera, ¿sí? Entonces al final vas a tener una red neuronal que cuando el error sea 0 significa que la red neuronal está dando una salida igual a lo que le dice el maestro. Y esto es exactamente, está tomado de las ciencias conductuales, pues. O sea, tu maestro te pone ejercicios y te vas equivocando, pero conforme te pone más ejercicios te equivocas menos. Hay un cambio en tu estructura neuronal de tal manera que al final puedes hacer lo mismo que el maestro está indicando, ¿no? Y a esto se le conoce como un aprendizaje supervisado, es decir, bajo la tutela de un maestro. Siempre que haya salidas deseadas, conocidas, esas se comparan contra las que da la red neuronal. Entonces aquí tienes todo el esquema de cómo se entrena desde una neurona, ¿sí? Cómo lo hicimos manualmente. Ahora imagínense estas sucesiones de neuronas interconectadas entre ellas para formar todo un cerebro. Y esto, pues si una neurona nos tomó un ejemplo muy sencillo, 14 iteraciones, imagínate una red neuronal, por ejemplo, como el mismo ChatGPT que está de moda, que tiene cientos de miles de millones, ¿sí? O decenas de miles de millones de neuronas interconectadas como estas, con unos algoritmos más complejos y unas arquitecturas, unas funciones de activación muchísimo más complejas. Pues imagínense lo que computacionalmente, la complejidad computacional, pero también el poder, ¿no? Esta es la base entonces de cómo se entrena una neurona y es la base de todas las redes neuronales que ustedes pueden en un momento dado estudiar, ¿no? Y esto ya está en las librerías, si usas MATLAB, si usas Python, etcétera. Todo esto está en las librerías para que cómodamente, como un servicio, mandes llamar las estructuras y no lo hagas manualmente, ¿no? Bien, entonces pues con esto cerramos esta sección.